Hola, ¿cómo están? Yo soy Carol Puentes y les doy la bienvenida a un nuevo episodio de ¿Quién está detrás del podcast? La historia de mi vida. Episodio número 27. Como les venía narrando en el episodio anterior, yo trabajaba en este almacén, pero llegó un momento de mi renuncia y aquí voy a empezar con este tema que me parece que fue algo muy relevante en mi vida y que a raíz de ahí como que vienen una serie de situaciones y nuevas experiencias. Resulta que yo, digamos como por la magnitud del trabajo, por el hecho de que ya me había graduado del colegio y me había gustado como la experiencia de estudiar y quería seguirme como capacitando, empiezo a plantearme el hecho de si seguir trabajando allí era una buena idea. A raíz también de diferentes sucesos, aparte pues de que era un trabajo que consumía muchísimo de mi tiempo. Uno de los sucesos que recuerdo es una discusión que tengo con el tío de la dueña del almacén y ahora amiga mía. Y fue una discusión, ahora que lo pienso, un poco rara y que supongo que estábamos mediados también como por el estrés. Y era que estábamos empacando una mercancía, teníamos que enviar una mercancía. Recuerden que ahí en el almacén vendíamos también al por mayor y teníamos como mucho afán de empacar. Resulta que empacamos en bolsas, era una mercancía que se tenía que enviar como a otra ciudad, entonces empacamos en doble bolsa, pero estaba demasiado pesada la bolsa. Por alguna razón, él que también era mi jefe en ese momento, porque para ese entonces mi jefe tenía sociedad con el tío, me dice, bueno, termina tú ahí como de organizar la mercancía y sellas y para poderlo enviar. Y me dice, pero tenemos que organizar como que quede mejor para que la podamos sellar bien. Y entonces yo lo que hago es que levanto la bolsa como para que la mercancía se hunda un poco y lo que pasa es que se estalla la bolsa. Entonces él me mira y me dice, bruta. Y yo me acuerdo mucho de ese día porque a mí me enojó muchísimo que me dijera de esa manera y me quedo mirándolo y le digo, bruto usted que no fue al colegio. Y quiero contar esta parte de mi historia y recordarla porque aparte, primero la recuerdo un montón, es siempre es uno de los recuerdos más presentes que tengo, o sea, todo lo que yo estoy contando en mi historia son recuerdos muy vividos y que siento que por alguna razón están ahí. Y este es un recuerdo que yo siento que me enseña un montón de eso, de que era muy explosiva en ese momento, a veces ni siquiera pensaba en lo que iba a decir, sino que era más como el hecho de, ¿sabe qué? Usted me está atacando, pues yo voy a reaccionar, pero no me voy a dejar. Y después siento que me sentí como muy mal. Recuerdo que le pedí disculpas, le dije que no era lo que tenía que haber dicho, pero que él tampoco tenía por qué haberme dicho bruta a mí ni faltarme al respeto. Y me acuerdo que apenas llegó mi ex jefe, la que ahora es mi amiga, le conté la situación y le dio risa. O sea, tal vez por eso lo recuerdo. O sea, le dio risa y me dijo como ya está, o sea, no, no le des mucha trascendencia a eso. Pero a mí ese tipo de cosas, la relación que tenía pues con mi otra compañera, pero más allá de todo eso, o sea, como que el pensar si realmente era lo que quería o no para mi vida fue lo que me empujó aún más a tomar la decisión. Y un día recuerdo mucho también que estaba como mirando una compañera que era más mayor y tenía, yo creo que aproximadamente unos 40 años, y no estoy mal. Y la veía trabajando con mucho esfuerzo también, pero también la veía un poco cansada y pensaba, wow, yo a mis 40 me veo haciendo todavía esto, o sea, trabajando de domingo a domingo, siempre ganándome pues un salario mínimo, un poquito más, pero no es realmente lo que quiero hacer. Y en ese momento sentí mucho miedo, o sea, sentí miedo de que se me pasara el tiempo y yo terminara como esa persona que estaba sirviendo de espejo en ese momento para mí. Y decido entonces renunciar. Pero antes de renunciar, miro la posibilidad de poder estudiar y seguir trabajando allí, pues porque igual, digamos que sabía que tenía que capacitarme si quería cambiar como mi vida. Sabía que necesitaba formación académica y además quería. Lo que no tenía tan claro era qué quería estudiar. Y aquí empieza otra odisea. Bueno, pues antes de renunciar como tal, yo tengo esta conversación con mi jefe, le comento y le digo, mira, yo quiero seguir estudiando y estoy mirando la posibilidad de entrar al SENA. Si están escuchando este episodio y nunca han estado en Colombia, el SENA es como una institución pública que te ayuda a capacitarte como técnico o tecnólogo y manejan como varias ofertas académicas. Yo le digo, quiero seguirme capacitando y ella me dice, tienes que escoger. O estudias o trabajas, pero yo ya no te puedo seguir dando permiso a ti para que tengas otros horarios porque sería injusta también con el resto. Y en ese momento yo me acuerdo que me quedo mirándola y le digo, no, yo decido
estudiar y trabajar. O sea, decido irme para un lugar donde me den esta oportunidad. En ese momento no sentí nada de miedo, al contrario, me sentí como muy valiente, sentía que era el momento de tomar esa decisión y no lo pensé 2 veces. Además tenía ahorros y bueno, estaba como proyectada a conseguir otro trabajo, buscando la oportunidad de poder como, seguir estudiando y seguirme capacitando. Si no estoy mal, pasaron como 8 o 15 días para cuando me salió mi primer trabajo. Yo tuve una conversación con mi hermana, una hija de mi papá, una hermana media, y me acuerdo que ella, no sé, me nombró algo de una panadería muy reconocida en Pereira, en un sector muy bueno, digamos en un sector muy play de Pereira. Y ella me comenta que pues que ahí trabaja alguien que ella conoce, no sé qué, y me dice, ¿por qué no le preguntas? Yo creo que ya están necesitando. Y preciso, me salió trabajo como a los 8 o 15 días. Fue muy loco porque recuerdo que yo estaba en plan como, no, pues voy a esperar a ver qué me sale, no sé qué, pero no estaba en plan como de buscar todavía porque venía pues de ese ritmo pesadito. Creo que si no estoy mal, duré aproximadamente un año y medio trabajando en el almacén para cuando llegó mi renuncia. O sea, que mi renuncia llegó a finales del 2007 o a principios del 2008. Yo creo que fue a principios del 2008. Yo creo que terminé la temporada de diciembre y ahí fue donde tomé la decisión. En todo caso, me sale trabajo en esta panadería tan reconocida gracias a esa conversación que sostengo con mi hermana, que además, como les digo, yo no pensaba conseguir trabajo tan pronto, pensaba darme como un tiempo, descansar y además tenía como los ahorros para hacerlo. Pues bueno, empiezo a trabajar en esta panadería, me va bien. Yo obviamente no llegué diciendo quiero estudiar porque primero necesitaba como ganarme un lugar y demostrar que podía con el trabajo y ya después como comentarlo a ver si me daban la opción. Y me gustaba mucho que en esta panadería sí se trabajaban solo 8 horas y eran turnos rotativos. Una semana trabajabas como de 6 a 2 y la otra semana trabajabas de 2 a 10 o de 1 a 9, algo así. En todo caso, como al mes, mes y medio, yo le comento al administrador que quiero estudiar, que ya había mirado algo en el SENA y que si me da la oportunidad. Para yo poder estudiar, porque era en la tarde, él debía cederme siempre el turno de la mañana. Y ya los fines de semana, pues ya así me podían rotar como quisieran. Entonces él me dice, bueno, voy a comentarlo con el dueño y te comentaré. Y preciso, me dan la oportunidad de tener como ese horario exclusivo para poder estudiar. Fue algo que, digamos, también me lo dieron porque vieron pues que tenía un buen desempeño, todo lo demás, y digamos como que me lo gané. Ustedes no me van a creer que yo empiezo a estudiar una carrera, bueno, una carrera no, un técnico en mantenimiento de computadores. Y lo hice porque no tenía claro qué quería y recuerdo que, o sea, no creo que haya sido una sola persona, creo que fueron varias, que me decían como, estudia algo que te dé plata, ahorita tienes que estudiar algo es que te dé. Además, como les digo, yo no sabía lo que querían, entonces como que me dejé llevar mucho por esto que me comentaban. Y para ese momento, pues estaba llegando mucho como lo de la tecnología, habían muchas vacantes para hacer mantenimientos de computadores, y yo digo, pues bueno, ya está, me inscribo a eso. Cuando me inscribí, nos inscribimos como 50 personas, la mayoría hombres, muy pocas mujeres nos inscribimos. Y yo me acuerdo que nos hicieron unas preguntas que yo pensaba, no, o sea, si es por esas preguntas, yo no voy a pasar. Muchas las respondí al Team Marín de Dopingüe, o sea, como al azar. Preguntas como de RAMs, de gigas, y yo no tenía idea de eso en ese momento. Y no me pregunten cómo, pero pasé. Quedé en un cupo que había para 18 personas, de 50 que nos presentamos. Y cuando empiezo a ir a las clases, pues habíamos como muy poquitas mujeres, yo creo que éramos dos o tres, y el resto pues eran hombres. Recuerdo que era un grupo de estudio ameno, a mí me gustaba mucho cómo impartía las clases mi profe, y me la pasaba como bien, como que sentía que me distraía un poco como de la responsabilidad del trabajo, como que era un ambiente agradable donde además podía compartir con otras personas. Y no sé, los espacios académicos me han gustado siempre un montón. Entonces ha sido como en mi vida como un desahogo. No, no sé cómo explicarlo, pero sí es como, no sé, como algo que me saca de la rutina. En todo caso, ya avanzadas las clases, yo creo que llevaba por ahí 2 meses viendo clases o tal vez un mes y medio. Yo me doy cuenta que no me gusta, que no me gusta lo que estoy estudiando, que no es algo que sienta que me apasione.
que tampoco me veo haciéndolo todo el tiempo y le pierdo como las ganas. Resulta que por aquella época yo dejo de vivir donde la amiga de mi tía y me voy a vivir con mi tía a un barrio muy popular de Dos Quebradas, un barrio que se llama Camilo Torres. En Camilo Torres yo empiezo a vivir con mi tía, mis primos, en fin, la familia de mi tía, en una casa de 3 pisos. Y en el tercer piso teníamos una habitación para Mel y para mí. Así que teníamos, digamos, como cierta independencia. Ya para ese momento yo tenía 19 años y yo siempre he tenido como un espíritu muy, como que conservo muchas cosas de mi infancia, aún hoy por hoy, como que he sido como muy libre, muy expresiva, muy leal como a lo que siento, a lo que pienso. Y para ese momento yo seguía como con la idea de me encanta actuar, me encantaría ser actriz, pero en Pereira no había nada como que tuviera relación a eso. Entonces empiezo como a jugar con mis primitos que estaban pequeños y sobre todo con mi primito Steven. Y empezamos a montar como obras de teatro, él me seguía al juego, nos tirábamos al piso, o sea, él mucho más pequeño que yo. Yo creo que Steven tenía, no sabría decirles qué edad, pero no tenía 10 años. Eso sí, ténganlo por seguro. Y mi tía empieza a ver como esas obras que yo monto, a ver que es algo que realmente me gusta hacer un montón. Y me dice, Carol, tú deberías darte la oportunidad de ir a Bogotá. Muchas personas lo han hecho, han logrado su sueño, yo creo que usted puede hacerlo. De pronto usted que está tan juiciosa, ahorrando, y me dice, debería luchar por ese sueño. Y yo empiezo a escuchar mucho a mi tía y empiezo a plantearme la idea de irme a Bogotá. Yo tomo la decisión, no pasó mucho tiempo para tomar la decisión. Además, en mi casa pues también estábamos pasando situaciones muy complejas a nivel económico. Digamos que lo que yo aportaba o lo que me pedían para aportar tampoco era tanto, pero también a veces pasábamos muchas necesidades. Afortunadamente, donde yo trabajaba, que era la pastelería y panadería, no vendían cosas del día anterior, entonces cuando uno hacía el cierre, uno podía llevar cosas para la casa de lo que a veces sobraba y las otras cosas las donaban a ancianatos y cosas así. Y yo me acuerdo mucho que en mi casa había tanta escasez para esa época que muchas veces cuando yo llegaba con cosas era como, wow, qué chévere, o sea, como qué rico. De hecho, a veces lo conversamos en familia y me dicen como, ay, uno esperaba la hora que usted llegara, además porque llegaba con esos pasteles tan ricos. Nosotros de pronto duramos una época donde comíamos puro arroz con huevo, conocimos el huevo en todas las presentaciones y de verdad estuvimos como en muchas dificultades, que esas dificultades económicas también llevaron a vivir situaciones muy apremiantes, no cosas directamente mías, pero sí cosas de familia en las que yo me involucraba un montón y en las que terminábamos a veces en discusiones muy fuertes. Bueno, pues para aquella época ya habían pasado varias cositas y además yo sentía como que me faltaba algo, como que no tenía claro qué quería en mi vida excepto estudiar actuación y que quería darme la oportunidad, pero sentía que mi lugar no era eso que estaba estudiando, no era ese lugar en el que estaba trabajando. Me sentía como un poco, como con mucha incertidumbre con respecto a mi vida. Yo seguía soltera para ese entonces, recuerden que yo estaba pasando una tusa de la adolescencia y seguía soltera, de pronto ya no viviendo la tusa, pero tampoco como pensando en el amor, ¿saben? Y bueno, yo creo que todo eso sumó para que la decisión de irme también fuera mucho más fácil. Así que le digo a mi tía, ok, sí, me voy, voy a empezar a ahorrar y nada, empezamos a averiguar el pasaje, cuánto costaba, yo no tenía dónde llegar, pero yo le decía, no, pues yo empiezo pagando un hotel mientras busco una habitación, cualquier cosa. Mi tía me dio mucho ánimo, lo recuerdo mucho que ella me miraba creyendo mucho en mí, me decía, usted puede, usted es muy juiciosa, yo sé que lo va a lograr. Yo tenía como muchas ilusiones de voy a ser actriz. También no voy a negar que basaba mucho en ese momento el hecho de mejorar mi economía también con lograrlo. Así que siento que fue una maleta a la que le empecé a poner mucho peso antes de cargarla. Faltando 8 días para irme, porque yo ya había decidido en qué fecha me iba y todo, no tenía dónde llegar aún, no teníamos gente conocida, pero mi tía una vez hablando recuerda que tiene una persona que digamos era muy cercana a la familia, la hermana de alguien que era muy cercano,
o que es muy cercana a nuestra familia. Y me dice, mira, me acabo de acordar que esta persona está allá, podríamos preguntarle el número a esta persona, a ver si nos lo da y hablar con ella, por lo menos si no te puede recibir, que te guíe, de qué buses te sirven, como un apoyo por si tienes alguna duda allá en Bogotá o algo. Pues sí, señores, que nos han dado el número. Y 8 días antes de irme ya tenía dónde llegar. Melba, o sea, si escuchas este episodio, gracias, gracias, gracias. Si algún día alguien lo escuche y conoce a Melba, por favor díganle que gracias, porque de verdad eso que hizo por mí nunca lo voy a olvidar. En todo caso, después de este paréntesis, les cuento que ella me recibe, yo me despido, me voy. Recuerden que yo ahí tenía como una brecha con mi mamá, pero antes de irme, yo dejo acomodada a mi mamá. O sea, recuerden que ella estaba viviendo como en una habitación de donde saqué al novio que tenía, se suponía que ella ya no estaba con él, y la mamá de mi amor clandestino me ayudó a conseguir como una casa muy cerca de donde vivía mi tía en Camilo Torres, una casa de un amigo de ella que me la rentó muy económico. Era una casa de un piso, pequeña, pero de material. Y para mí significaba un gran avance porque mi mamá no tenía que compartir con nadie, mi mamá y mi hermano podían vivir en la misma casa, y digamos que lo que a mí me cobraban, y por ser un lugar como, digamos, de un estrato muy bajo, pues los recibos también llegaban económicos y demás. En todo caso, yo soluciono eso de mi mamá, la vivienda de ella, no soy capaz como de irme y sentir que la iba a dejar como a la deriva, y la dejo acomodada. Yo me voy para Bogotá y aquí empieza otra parte de la historia, porque yo llego a Bogotá con una maleta llena de sueños, llena de ilusiones, pero al mismo tiempo cargando sobre esos sueños muchas responsabilidades. El dejar a mi mamá acomodada antes de irme, pues hace también que tenga que pensar en que debo generar ingresos lo antes posible. Aparte también como de velar por mí, que voy a estar en otra ciudad, en otro lugar, y pues obviamente sin el apoyo de nadie, excepto el de Melba, que me recibió en su casa. Pero algo que yo tenía muy claro y algo que también ella me había dejado en claro era, no te puedo rentar una habitación porque no tengo dónde acomodarte, te voy a acomodar en la sala, pero te puedo ayudar a que estés ahí mientras consigues una habitación y te ayudo también yo a buscar algo. Ustedes no saben lo que es uno llegar, o bueno, de pronto algunos sí, llegar a una ciudad completamente nueva, dejando como toda tu familia, tu, entre comillas, lugar seguro, y empezar una nueva aventura. Para mí esto me generaba mucha emoción, mucha adrenalina. Era como si me sintiera muy fuerte, y aunque sentía en parte como nostalgia, también sentía como que estaba en lo correcto, como que estaba persiguiendo un sueño. Y sentía que eso ya era algo que estaba yo como valorando mucho conmigo. Miedo, la verdad, no sentí. Como les digo, todo lo contrario, sentí como muchísima emoción. Estaba como con muchas expectativas. Y como iba como con ahorros, entonces iba como tranquila, ¿saben? Como tenía un respaldo financiero, aunque sabía que no por mucho tiempo, pero sí algo que me podía servir mientras lograba ubicarme laboralmente. El recibimiento que me dio Melba fue como si me conociera de toda la vida. Ella, su esposo, su hijo, o sea, no tengo palabras de verdad porque me trataron impresionante, como cuando llega alguien que tú has esperado durante mucho tiempo y quieres enseñarle lo mejor de la ciudad, quieres que se sienta lo más cómodo posible, pues así me hicieron sentir ellos. Me acuerdo mucho que, no sé si al día siguiente de yo haber llegado, me llevan a un centro comercial que en Bogotá se llama Yuelos, creo que para esa época lo estaban inaugurando o lo habían inaugurado hacía muy poco, y yo me sorprendo un montón porque obviamente no se compara un centro comercial de la capital, que es Bogotá, a un centro comercial para ese entonces en Pereira, que además teníamos muy pocos para aquella época. Y yo estaba fascinada, o sea, yo me sentía como que había llegado al lugar donde sentía que pertenecía. Me acuerdo que estaba la tienda Falabella y era algo nuevo también, y veía como esas modelos en los carteles, veía los anuncios de las novelas, y yo ya me imaginaba ahí en uno de esos carteles, no de modelos, porque eso sí lo tenía súper claro, y al César lo que es del César, de modelo no tengo un pelo,
Pero sí, en esos de actuación, como de participar en novelas o haciendo algunos comerciales. Y empecé a soñar en grande. Yo ya soñaba en grande desde chiquita con eso y como les digo, desde que trabajaba también en la panadería que les digo que es súper reconocida. Y por ende empiezo como a mirar la forma de involucrarme lo antes posible. Resulta que para donde yo llegué en Bogotá, llegué al pleno centro de Bogotá. Y eso fue una gran ventaja porque es como que estás en el centro de la ciudad y puedes movilizarte mucho más fácil. Yo, para cuando llegué, empecé a movilizarme hacia el norte. En ese momento nunca fui al sur, siempre fui al norte, porque lo primero que hice fue investigar dónde quedaban como las productoras, dónde quedaba RCN. Bueno, RCN sí era un poco más hacia el sur, si no estoy mal. Y ahí sí llegué también como a mirar el canal desde afuera. Una vez abordé un bus para poder llegar. Busqué un lugar de fotografía para crear mi book para actuación y de hecho por ahí tengo varias fotos. Si algún día, no sé, esto se convierte en algo más audiovisual, les compartiré imágenes de aquella época porque encontré cositas haciendo la línea del tiempo. Ha sido un buen ejercicio, la verdad, porque me está ayudando a centrarme más en cada época, aunque hay cositas por ahí que falta como ubicar bien. En todo caso, sin dispersarme tanto, yo empiezo a mirar dónde quedan las productoras, hago esta inversión como en este estudio fotográfico y el hijo de Melba, de Melvita, me ayuda a crear como una hoja de vida, me ayuda a diseñarla muy bien porque él tenía pues más experiencia en eso y yo empiezo como a mandar mi hoja de vida como a diferentes ofertas que vi, pero sabiendo también que quería enfocarme como en la actuación. ¿Cómo les parece que un día yo decido irme para Colombiana de Televisión? Que en ese momento estaban grabando Padres e Hijos, estaban grabando Sweet, que era un programa como de chismes, y decido irme una tarde para allá, como analizar las personas que entraban, que salían. Yo miraba desde afuera, observaba como antes de dar el primer paso, ¿saben? Pero como acá ya se desenvuelven muchísimas historias paralelas en relación a lo que pasaba con mi mamá en Pereira y lo que yo empiezo a vivir en Bogotá, y no quiero hacer este episodio mucho más largo, queda pendiente para el próximo episodio. Vienen muchas cosas y estoy muy feliz de recordarlas y hacer este ejercicio y me muero de ganas por llegar ya a la etapa, por lo menos en la que quedo antes de venir a España, que es hasta donde pienso grabar estos episodios, para poderme sentar y escuchar todo lo que ha pasado por mi vida. Siento que hasta este punto ha sido un gran ejercicio y a las personas que se están tomando la molestia de escuchar mi historia y me están acompañando, gracias, muchísimas gracias. Recuerden, yo soy Carol Puentes y el miércoles tenemos una cita con Hablando por Hablar. Hasta la próxima y un abrazo enorme.